Quiero hablar acerca de la eternidad. 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 La eternidad es real. Y la eternidad no solo es cuando tú mueres. Nos afecta a todos nosotros. Y en verdad, y tiene que afectar tu temporario. Dios ha puesto un pedazo de eternidad en tu corazón. Aún así, a aquellos que no creen, Él ha hecho en una forma que estamos conectados con la eternidad. En 2022 tengo que usar parábolas y decirle de aquellas cosas pequeñas que están en nuestro corazón, que significan de eternidad. Si no tienes tu eternidad en estos momentos, pero cuando lo pones en tu corazón, es algo que sale en vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo con ese pedacito de eternidad? ¿Vas a pensarlo nada más o lo vas a hacer mover? Eh, Estoy muy joven para pensar en esas cosas. Muchas de las cosas que no tienen interés en eso es porque no han invertido en esto. Yo no tengo mucha necesidad de invertir dinero. Va, se sube, se va. Pero si es algo eterno, estoy interesado. Porque tú tenés que poner tu lugar en eso. La palabra dice que no pongas tus tesoros en cosas de la tierra. Porque donde está tu tesoro, y si ahí está tu corazón, y eso nos habla acerca de que todo esto afecta a nuestra eternidad. Donde está tu corazón, ahí tiene que estar tu tesoro. ¿Qué harías con esta eternidad? Su presencia es eterna. Cuando tú estás alabando al Señor, es eterno. Tú te conectas con el Señor. Y ese pedazo de eternidad es cuando tú lo estás poniendo en tu corazón, en tu sí. Cuando tú te concentras en Él, te pones con Jesús, estás enfocándote en la eternidad. Y no es para hacerte emocional. La eternidad te tiene que afectar lo que es tu vida. Cada vez estos poquitos que quedan en tu vida puede ser algo muy dramático, como fue en el libro de Isaías. Dice que en el día que el rey Usías murió, él vio al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Pero, pero miraba a los serafines también. Y eso cambió su vida por muchas veces. Todo eso cambió al norte de Israel. No solo porque el libro que escribió, porque fue un libro profético, que ahí donde dice que Jesús nació, que hubo profecías de esto. Y habían profecías contra el pueblo, que nada iba a afectar a su pueblo. Cualquier persona que creía en el Señor, y todo esto estaba escrito en este libro. Y en el libro de Isaías fue algo que cambió muy radicalmente. La eternidad tiene que cambiarte. Yo tuve un encuentro con Dios en 1200. Y yo espero que también tú tengas ese encuentro con el Señor. Para, para mí, cada vez lo que siguió después de ese encuentro es lo que tiene que pasar cuando la eternidad afecta a tu vida. No necesitas nada muy dramático. La eternidad no solo es el Isaías 6. A lo mejor te pasó en una otra forma, o te pasa en alguna otra forma. En Juan 13 hay una historia donde Jesús lava los pies
de los discípulos. Él sabía de que él venía de Dios y él iba hacia Dios, pero aún así lavó los pies de los discípulos. Y yo he tenido estos momentos también, donde he tenido un momento, yo vine de Dios y voy para Dios. Y eso me permite de servirle al Señor y hacer cosas, cualquier cosa que el Señor quiere que yo haga. Pero ¿cómo fue que Jesús tuvo ese momento eterno? Porque Él era el Hijo de Dios, pero Él aún así tuvo ese momento. Él sabía que había venido de Dios y que iba para Dios. Y así lo cantamos, que de Él son todos y para Él son todas las cosas. A lo mejor ustedes han tenido esa comprensión de entender. De, porque eso es cuando las cosas cambian. No sé si Jesús tenía un buen día o un mal día. A pesar de que Él era Dios. Era hombre, era de carne. Pero le lavó los pies a los discípulos. Pero aún así tuvo un tiempo eterno. Ese momento eterno. Nosotros tenemos ese momento eterno y cambia todas las cosas. Que en Juan describe cuando Jesús lavó los pies. Cambió muchas cosas que hasta aún ahora habla acerca del servicio. Pero de igual manera, para ser el líder de servicio, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Isaías cambió también. Fue impactado porque ese momento le hizo cambiar. Porque yo he venido de Él, no he venido de monos. Vine de ti. Y voy hacia ti, no solo al polvo. Wow, entonces eso me tiene que impulsar a mí a hacer cualquier cosa para el Señor en servicio. Si Él estaba dispuesto a lavar los pies de los discípulos, pero ese momento eterno fue que lo hizo a Él servir. Si servir es algo que está muy bajo para ti, a lo mejor para ser como Cristo sería muy lejos para ti. Pero esto es que no es que le da reputación a cualquier persona. A lo mejor ese momento eterno va a cambiar tu vida. Una historia más. Isaías 6. No, es en Juan, perdón, en Mateo. De la historia del pobre, de un hombre rico. Viene Jesús y le dice, es rico, es joven y es un gobernador. Y le dice a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Que le está pidiendo vida eterna en estos momentos. Pero entonces, esto es algo que cree que va a impactar. Y Jesús le dice, ok, bueno, una cosa. Vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y yo te voy a dar tesoros en el cielo. Y seguime. Y es dinero por una vida. Por una eternidad. Porque lo que él quería una vida eterna. Te iba a dar un tesoro eterno. Pero se va y camina triste. Porque está bien agarrado con las cosas temporarias. Que no le gustó lo que Dios le iba a dar, eterno. Todo lo que tienes, tráelo al altar. Y te voy a dar todo lo mismo, aún más, en eternidad. ¿Puedes entender eso? Pero ¿cómo voy a hacer en mi vida? ¿Cómo voy a hacerlo hoy? Pero si lo pensás que estás en una eternidad, lo vas a tener 10 veces aún más. Yo con mis hermanos jugábamos Monopoly. ¿Algunos de ustedes jugaban Monopoly? Estoy hablando de Monopoly en el juego. Donde estaba Ken Road, el Mayfair, y le daban de 500, de 50, de 20,
de 5, de una. Todo eso lo tengo en mi mente. Yo muchas veces era el banquero y se había agarrado un pedazo, una de las piezas, y jugabas por horas. Y era una emoción de juego. Con mis primos, con cualquiera que estábamos jugando. Y entre unas par de horas nos sentíamos como si éramos Donald Trump. Yo tenía 4 casas, tenía hoteles. Y mandábamos a la gente a la cárcel. Estaba bien bueno ese juego. Me encantaba. Pero hay veces que me sentía mal. Y la gente hacía tratos entre uno y el otro. Y querían cambiar lugares. Después de 3, 4 horas, mi mamá gritaba, ya la cena está lista. Come on, ya la cena está lista. Y el que estaba perdiendo, normalmente agarraba todo y lo tiraba para allá. A lo mejor eso es lo que tú hacías, ¿no? Bueno, uno de los pastores acá decía eso. Cuando te enojas por un momento, lo pensás y decís, ah, sí, esto es solo un juego. Pero ¿sabes qué? Todo iba a una caja. Vino de la caja y después se iba a la caja. Pero es similar como nuestra vida. Un día tal vez todo lo van a poner en la caja dentro de poco. Pero aún así somos bien apasionados acerca de los juegos. Imagínate que te estás ganando en Monopoly. Y tenés como miles y miles de dinero. Del dinero. Juegos de dinero. Si estás en propiedades y todo está ganando. Pero imagínate que tenés como 3 hoteles. Pero en el medio del juego yo lo detengo y te digo, que si yo te doy hoteles de verdad y te doy ese dinero que tenés, te lo doy dinero de verdad. Y te lo doy todo en verdad. Sean hoteles y dinero. Imagínate que está bien entregado el juego. Y yo te digo algo real. Y te doy algo real. Pero estás tan entraumado en ese juego. Pero lo que yo te estoy por darte es en otro realm. Y eso es lo que está pasando con el joven rico. El Monopoly que estaba bien agarrado. Lo que estaba en temporalmente lo tenía agarrado. Pero antes que lo juzgues, Jesús le dijo que diera todo y lo siguiera. Y eso es lo que el dinero de Monopoly tiene en nuestras vidas. Pero cuando eternidad viene, pero no sé por qué no lo rompió al joven rico. No sé si tengo una soga roja acá. Hay una parte blanca acá. Es cuando tú naciste. Este es el principio de mi vida. Y hay sigue con rojo por allá. Tengo primaria, secundaria, universidad. Me caso. Tengo mi segundo, tercer trabajo. Tengo una media crisis. Tengo mi segunda esposa. Tengo la quinta iglesia. Después miro atrás y miro adelante. Tengo que ponerlo todo en línea. Tengo enfermedades. Y después pienso. Y nos pasamos en el juego de Monopoly. Cuando son las cosas reales. Pero la pregunta es,
si nos preocupamos por lo demás. El problema es si la eternidad nos ha afectado. Porque llegamos a este momento y decimos, wow. Y entonces empezamos a pensar en la eternidad. La vida tiene que ser como este punto en la soga. Los mismos 70 años que has visto ahí. Yo me acuerdo estar en el funeral de mi abuelo y vi a mi papá llorar. Y nunca lo había yo visto llorar. Te palpadeas y esa generación se acaba. Si palpadeo otra vez, seríamos nosotros. Acuérdate qué es lo que Dios te ha encargado a ti. Que Él vienes y para Él sos. Y después todo se va a la caja, como se dice. Y tú preguntarás por qué te estoy asustando con estas historias. Lo único que te quiero explicar es que eternidad tiene que afectar tu vida en el hoy. Y que puedas ver a Dios. A lo mejor tú eres el persona que está jugando en Monopoly. Pero tiene que haber un punto en el cual se tiene que abrir. Pero en ese momento tiene que cambiarte. Y aquí es cuando la eternidad cambia tú. Alguien tiene que ver tu punto de perspectiva. Si eternidad ha tocado tu corazón, Isaías vio de que sus labios eran sucios. Y cuando él entendió que eso era, fue porque había visto a Dios. A Jesús, su perspectiva cambió porque él sabía de dónde venía y eso quería para servirle a ellos. Tiene que cambiarte cómo ves la muerte, cómo ves el dolor. Y eternidad tiene que cambiar tu vida en la tierra temporalmente. No hay ninguna oportunidad que tú tengas que no sea más que temporaria. Tiene que haber esperanza. ¿Sabías que venido de la caja va a la caja? Por eso es que mucha gente pueden ir a una tormenta, pero tienen que ver diferentes perspectivas. Para uno piensa que el Monopoly es toda su vida, pero otros piensan que no, este no es el fin. Y esta no es la forma en que uno quiere tener su honor. Esta no es tu última casa. Tu perspectiva tiene que cambiar. En Salmo 73, un momento. En un día fue traído en el templo de Dios, en la luz de gloria. En ese momento eterno de perspectiva. ¿Qué es lo que estás viendo? Que no hace que cambie tu perspectiva. Pero si eternidad pudiera poner una gota en ti, ¿por qué estoy peleando por otras personas? ¿Por qué estoy guardando tanto rencor? Porque tenés que tener esa perspectiva eterna. Espero que la eternidad cambie tu punto de ver. La perspectiva tiene que hacerte sentir las cosas eternas. Porque es algo que tiene que cambiar en tu vida. El joven caminó triste. Pero el problema era que su perspectiva no cambió. Y la clave de todo esto no es solamente si tu perspectiva cambia,
sino que tiene que cambiar, hacer una triga en tu respuesta. Isaías dijo, mi perspectiva cambió, porque él vio que soy de hombre de labios sucios. Y él dijo, Señor, me arrepiento y te voy a seguir. Y cuando Jesús dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, mándeme a mí, yo voy a ir. A él le hizo su cambio cuando dio respuesta. Porque el único impacto es cuando tú decides ir. Cuando tú dices sí. Cuando la palabra dice, yo vengo de ti, soy de ti. El joven rico tuvo esa oportunidad de tener ese cambio, pero decidió. Isaías fue, Jesús lavó y el joven se caminó, triste. Pero esta es la noticia mala. Porque cada vez que hay una oportunidad y tú no respondes, venís al culto de oración y a lo mejor tenés tu corazón duro. Así que cada uno de estos momentos tienes que traer un corazón suave para servir, para usar. Tenés que volverte más suave entre más viejo volvás. Poniéndonos en línea con el Monopoly, te voy a dar una tarjeta de que te salgas de la cárcel libre. Así como en el juego. Y no te voy a dar una chance o de comunidad. Te, cuando ves esta tarjeta, decís, ya estás por llegar a Piccadilly, pero te vas a... Y de entonces tiras un 3 dobles. Y por eso te mandan a la cárcel por estar en fuego. Pero tenías esta tarjeta que era salga de la cárcel libre. Y eso es lo que te voy a dar en estos momentos. Y así es, esto es lo que es. Si nunca has tenido que la eternidad toque tu corazón, no eres responsable por nada. Porque ese es el problema con la religión. Tienes que perdonar, olvidarte. Y esto y lo otro. Y hay muchas cosas que hacer. Y tenés que tener un cambio. Pero yo lo que estoy orando es para que la eternidad cambie tu corazón. Que no solo respondas porque te afecta tu corazón, sino porque cambia tu corazón. Cuando te preguntan que quieres dar tu vida al Señor, yo sé de que hay alguien que te está hablando y te dice, ven al Señor. Y estás peleando y no querés aceptar la invitación que te están dando. Pero si tú le dices al Señor con un corazón suave, y muchas veces si tú lo niegas, te vas a quedar endureciendo. Y aún así no tienes que empezar, de que esto no te va a llevar muy hacia allá. Y acordate que esto no son cosas que tú no puedes comprar. Si tú tomas esa eternidad y la pones en tu corazón, tú le dices al Señor, y si tú lo dices en encuentro con el Señor, muchos pastores han tenido personas que se han ido a otros lugares y han tenido la oportunidad de hacer ese acepto. Pero tenés que acordarte que no tenés que dejar estas respuestas, estas preguntas sin respuesta.
A mí todavía me gustan los juegos, pero muchas veces hay que olvidarnos de juegos. Yo sé que todos estamos viendo el mundial al momento y les felicito porque no están distraídos. Pero si ves a todos los emocionados ahí en el estadio y se pintan sus caras y después van por un trauma que 11 personas perdieron el partido. Hay gente que se comete suicidio y, y antes que le hagamos burla a ellos, nosotros tenemos nuestra propia vida de Monopoly. Y hoy, especialmente en este momento, vamos a orar y quiero que tengamos un momento donde tú abras tu corazón y que algo venga a vida. Levante manos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy pensando en aquellas personas que necesitan venir a eternidad, en ese momento de eternidad. En un momento, los pastores de todos los lugares también te darán una invitación para que seas tú abriendo tu corazón y pensar que qué es lo que voy a dar, qué oportunidad voy a tener. Y esto es algo que no tiene precio. Porque puedo decir en mi corazón, porque tiene esa oportunidad y la habilidad para aceptar. Y puedo comenzar. Y yo quiero ese momento también. Que despierte. Que pueda cambiar nuestra perspectiva. Cambia mi perspectiva. Cambia mi perspectiva. Cámbiala, Señor. Así como cambió en Isaías. Y que haya una respuesta. Y así como Isaías respondió, mándame a mi Señor. Que no venga a la casa del Señor y que no tenga una respuesta de lo que tú quieres hacer en tu vida. Él es espíritu, es verdad, es real, Él es eterno. Mientras cada uno de los pastores te va a dar un momento para que tú tengas esa oportunidad de responder, quiero que todos aquellos que creen en Él también tengan una realización de quién eres, dónde vas, que el Monopoly no te tenga agarrado, acordándote que todo se va a la caja. No esperes a que estés pronto a morir para cambiar. Que te despierte hoy, que ese momento sea hoy.